Saludos familia, gente en La Roca, muy buenos días, qué bueno que están conectados el día de hoy. Hoy estamos celebrando grandes cosas en nuestra iglesia. Hoy estamos por recibir la palabra del año 2025. Gracias a Dios por todos aquellos que están aquí, gracias a Dios por todos que están conectados en Campus Online también. Pues déjame decir, ha sido una semana muy distinta para nosotros. Pues la obra aquí sigue avanzando, gracias a Dios por todo lo que está pasando. Ahora ya estamos esta semana, vamos a organizarnos para continuar en la obra de construcción. Para que estén atentos, vamos a estar compartiendo porque ya vamos edificando ya más y más y requiere muchas manos y muchas personas que pueden estar apoyándonos. Pero esta semana mi esposa y yo tuvimos una gran oportunidad de salir y recibir, a participar en una conferencia, recibir de una conferencia allá en Dallas, Texas, donde hubo más de 1,500 líderes, más de 150 pastores principales por toda la zona de Texas, pero también de los Estados Unidos y también de otros lugares. Y las conferencistas, las personas que estaban impartiendo a los líderes, fue un gran tiempo para mi esposa y para mí, y preparando para la palabra del año también, mucha confirmación, muchas cosas que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia mundialmente. Y uno de los oradores que podemos escuchar y recibir era John Maxwell, gran líder de líderes, ¿verdad? Y estaba compartiendo que a través del ministerio de ellos 34 millones de personas últimamente en los últimos años han recibido a Jesús como su Salvador. Y ellos están esperando que va a ser 100,000 personas alrededor del mundo que reciben a Jesús mensualmente. Nuestra iglesia también estamos caminando en eso, tal vez no a ese nivel, pero muy pronto Dios va a estar demostrándonos sus planes que Él tiene más y más al fondo y profundo para León, Guanajuato. Yo creo que en mi corazón, en nuestro contexto, en nuestra iglesia, que eso empieza desde el día de hoy. Porque Dios está hablando algo distinto y mi esposa y yo estamos orando, ayunando, buscando a Dios, diferentes momentos desde noviembre del año pasado. Y quiero compartir con ustedes. Toma su Biblia, toma algo para anotar. Punto aparte, también quiero dar gracias a Dios por todos que fueron al Grupo Sur para evangelizar el día de ayer. Gracias a Dios también por este grupo y lo que Dios va a hacer. Quizás muy pronto vamos a tener una iglesia que vamos a plantar por esa zona también. Yo tengo la confianza que el Señor apenas está iniciando lo que Él quiere hacer a través de esta casa espiritual. Y gracias a Dios por sus oraciones que ya en nuestra salud estamos mejorando. Y pues yo estoy lleno de visión, yo estoy lleno de pasión, yo estoy lleno del Espíritu de Dios para compartir con ustedes el día de hoy, porque yo sé que Dios va a llevarnos a algo distinto este año. Próxima semana celebramos 19 años, no pueden faltar, vamos a hacer una gran celebración. Pero este mes de enero apartamos ese tiempo para enfocar en lo que la palabra de Dios nos quiere decir para este año. Celebramos años como iglesia. Si estás visitándonos por la primera vez, pues bienvenido, es excelente, un buen momento que puedes conectar quizás por la primera vez o estar visitándonos por la primera vez, porque ese es el domingo de domingos en nuestra iglesia, porque arrancamos lo que Dios quiere hacer para este año. Eso no solamente impacta a nosotros como familias, no como iglesia, pero eso va a impactar a cada nivel de nuestra casa en los siguientes meses. Desde los más pequeños, los jóvenes, los grupos de nuestra iglesia, los adultos, las familias, vamos caminando conforme a esa palabra. Y como vimos la semana pasada, es muy importante el poder de la visión. Es el poder de la visión que Dios siembra en nuestro corazón para impulsarnos, para caminar conforme a sus preceptos, conforme a sus promesas. Y cada año, en los inicios del año, como les dije, vamos caminando en eso como iglesia. Compartí con ustedes la historia de nuestras palabras anteriores un poco. Vamos a verlos nuevamente. Las palabras anteriores que cada año tenemos una palabra del año para nuestra iglesia. Un pequeño resumen, lo vimos desde el año 2006, cuando inició nuestra iglesia, hasta 2008, Dios puso en nuestros corazones familias fuertes. ¿Sí? Familias fuertes, o sea, que estamos basados en la roca. Mateo 7, 24, 25. Dice la palabra: cualquiera pues que oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. El año 2009 rentamos nuestro primer local por fe. Entramos en ese local con 300 pesos mensuales de diezmos y ofrendas, y la renta era como 1,800, y luego subió a 3,000 pesos porque rentamos también abajo. Lanzamos los grupos familiares, haciendo familias fuertes. Lanzamos formalmente los reuniones dominicales y también la escuela de música, la cafetería, para alcanzar a lo que Dios desea hacer en nuestra comunidad. Y muchas personas, ahí, si conocen León, por la zona Timoteo Lozano y San Pedro, por esa zona, y Crucifixión, estuvimos ahí por muchos años, solamente enfocando en nuestro Jerusalén, toda esta zona. Y muchas familias de nuestra iglesia viven por este rumbo. Y después, Dios puso en nuestro corazón, hay que seguir creciendo. El año 2012 rentamos un local más grande en el mismo Boulevard San Pedro, seguí creciendo. En el 2013 tuve que tomar una decisión de enfocarnos más en la iglesia, enfocarnos más en la escuela de música. Entonces en el 2013 tomamos la decisión que vamos a cerrar la escuela de música. Y fue un momento pues medio triste para muchos. Cerramos la escuela de música con 33 alumnos. Pues tomamos esa decisión para enfocarnos en hacer crecer la iglesia, por lo cual que creció. También rentamos unos locales en la zona de abajo, también este mismo local. Y todo lo que Dios hizo a través de los años. Yo quiero invitarles que visiten, hay muchas palabras del año, ya llevamos varios años. Entonces yo les invito a visitar la página web, genteenlarroca.com/visión. Ahí ya organicé todas las palabras anteriores. Varios de ellos ya tienen series y audios, videos en nuestro canal de YouTube. Hay enlaces y un gráfico de cada año. Los invito que si son nuevos o quieren retomar, si son de la casa y quieren retomar hacia donde hemos estado, donde vamos creciendo, porque cada una de esas palabras, una palabra profética es para guiar a la iglesia, guiar al pueblo de Dios. Y cada uno de esos se convirtió en como una piedra en la construcción de nuestro templo, nuestra iglesia. O sea, no estoy hablando de un local, no estoy hablando de un edificio, lo que estoy hablando es nuestra ADN espiritual. Si tú sientes que Dios está llamándote, creemos que la iglesia local, pertenecer a una iglesia local es un llamado para indicar cuál casa espiritual es lo tuyo. Es un pacto. El nuevo pacto está en la sangre de Cristo Jesús, pero también hay un pacto que tenemos con la iglesia para crecer. Y ahora tenemos familias que han estado aquí por múltiples años, 10, 15 años, unos que están aquí desde los principios, ¿verdad? Y unos que Dios está añadiendo desde que entramos aquí en el año 2020, gracias a Dios. Y cuando entramos a ese local, aquí físicamente, lanzamos Campus Online, que hay muchas familias que están conectados ahora a través de este medio también. Pero cuando recibimos la palabra profética en nuestras vidas, como vimos la semana pasada, si no hay visión profética, si no hay palabra profética, el pueblo se puede desviar. Entonces Dios está hablando en nuestra iglesia para que sigamos creciendo fielmente, principalmente a Él, edificando su reino, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, que seamos fieles a Dios y seguir edificando nuestras vidas sobre la roca. Si tú no tienes una visión para tu casa, si no tienes una palabra para tu matrimonio o para ti mismo, yo te invito a que puedas empezar a recibir la visión de esta casa, aplicarlo en tu vida, porque eso te va a convertir a una persona, un hombre, una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca, quien es Jesucristo. Por eso estamos aquí en nuestra ciudad, por eso estamos aquí en León, que seamos familias fuertes sobre la roca. Entonces, cuando voy caminando y recibiendo esa palabra con corazón, con mi mente abierto, de recibir la palabra de Dios, no son palabras de Natán. Mi esposa y yo y nuestro liderazgo somos un medio para que podamos recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros, esa visión. Vamos caminando conforme a eso, vamos a siempre tener nuestros pies más firmes, nuestras vidas más estables y la fe. Entonces, no si viene la tormenta, es la palabra cuando viene la tormenta, mi casa no va a caer. Cuando vienen las preocupaciones, cuando viene el derrame de opresión
cuando vienen cosas de salud, económicas, cuando vienen distintos momentos en la vida, yo no voy a quedarme al lado, no voy a quedarme tirado, no voy a quedarme destruido, sino yo voy a caminar firmemente, no solamente aguantar, sino prosperar en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Dios ha edificado mi casa, mi familia sobre la roca. Y por los últimos casi ya un poquito más de 20 años, mi esposo y yo hemos implementado eso, lo hemos compartido con la casa y vamos caminando con ello. Muy bien, entonces esa es la importancia de tener esa palabra año tras año en nuestras vidas. Y para llegar a ser personas y familias fuertes, nuestra vida sobre la roca requiere que Dios cada año trae dirección para que sigamos edificando sobre esos cimientos que es Cristo. Cristo es en la roca, esos son sus cimientos, pero su palabra cada año se convierte como un ladrillo espiritual a edificar mi casa y vamos llevando eso a lo largo de esos años. Entonces, yo les invito a que puedan ver y escuchar las palabras anteriores y ahora vamos a enfocarnos en la palabra del año 2025. Visión 2025 para la casa, familia, gente en la roca. ¿Están listos? ¿Preparados? Gracias a Dios por el equipo de multimedia, me van ayudando. Vamos a poner la imagen, la visión de 2025. Aquí dice, el año de la autoridad divina. Wow, ok. El año de la autoridad divina. Versículo clave, Ageo 2:23. Nos encantó la nueva traducción viviente, pero antes de leerlo, necesitamos ver cuál es el contexto histórico y el contexto bíblico de lo que está pasando escrito en el contexto del profeta Ageo. Contexto histórico para que podamos entender cómo se aplica también esa palabra tanto en el pasado y también vamos a ver cómo nos aplica bíblicamente a nuestras vidas hoy en el presente. Lo que está pasando en ese libro de Ageo es un libro pequeño. Es lo que se llama los teólogos, es uno de los profetas menores, no porque tiene menos poder, sino es porque fue menos cantidad de profecías. ¿Sí? Hay profetas mayores como Isaías, Jeremías, que tienen muchas profecías, los libros están más largos, y hay profetas menores en el Antiguo Testamento y Ageo es uno de ellos. Estamos en Ageo 2:23, nuestro versículo clave para 2025, pero vamos a hablar del contexto histórico. Ageo fue ministro y profeta del pueblo judío, quienes regresaron a Judea después de unos 70 años de exilio en Babilonia. El gobernante Ciro el Grande capturó a Babilonia en el año 539 antes de Cristo. Un año después, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para que puedan reconstruir el templo. Los invito a que si quieren estudiar este contexto histórico, también se encuentra en Esdras capítulos 1 y 2. Esdras 1 y 2 habla de cómo el pueblo de Dios va regresando a Jerusalén. Les tomó un año para edificar y reconstruir los cimientos del templo en Jerusalén. Pero llegando al año 520, o sea, estamos hablando 18 años después, aún no terminaron la reconstrucción del templo. Es lo que está pasando en el contexto histórico. Punto aparte. En otras palabras, fíjese eso. En otras palabras, empezaron en el año 19 reconstruir y poner orden divino y levantar el templo a la vista de todos. Yo creo que eso tiene palabra profética también, eso aplica de alguna manera, decirlo en tu corazón, lo que Dios está haciendo en Gente en la Roca. 18 años, estaban trabajando en los puros cimientos y no avanzaron más. Pero llegando al año 19, van reconstruyendo y levantando el templo a la vista de todos para tener el orden y la autoridad divina en el templo de Dios en Jerusalén. ¿Cuál es el contexto bíblico que está pasando ahora? Dios entonces levanta un hombre que se llama Ageo.
para que sea profeta al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, bueno, en Judea. Y él empieza a dar instrucción. Él tiene palabras de instrucción, palabra de corrección y palabra de motivación para el pueblo de Dios, para que se completara la construcción del templo. Sus profecías fueron dadas y registradas con fechas exactas durante el transcurso de 4 meses. El pueblo de Dios estaba en un punto crucial. Ya estaban derrotados, ya humillados, sin orgullo. Fueron humillados porque fueron esclavos en Babilonia por 70 años y ahora van regresando humillados, avergonzados, pero también sin visión, sin dirección. Tomaron 1 año para levantar los cimientos y trabajaron bien. Y después varios del pueblo se pusieron como en pausa por cerca de 18 años. Dios está hablando a nosotros, está hablando a algunos de ustedes, a algunos de nosotros que seguimos trabajando en los cimientos. Lo hicimos bien, pero hay otras familias que no han aplicado aún. Por causa de orgullo, por causa de indiferencia. Pero Dios está llamándonos la atención y dice, si tienes un corazón humilde, les voy a dar visión. Les voy a dar un plan. Les voy a levantar para que tu pueblo va mirando lo que yo tengo para ellos. ¿Por qué es importante Ageo? Fíjese bien. Después de miles de años, el libro de Ageo es único entre los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Por una razón muy clave. Yo espero, como su pastor, que esa razón clave aplique a nosotros como gente de la Roca de Estaño también. ¿Por qué es clave el libro de Ageo? Porque es crucial que recibimos y estudiamos lo que él habló al pueblo de Israel y cómo nos aplica a nosotros. ¿Por qué es tan distinto las profecías de Ageo? ¿Por qué? Porque el pueblo obedeció y escuchó lo que dijo Ageo. No hubo indiferencia. Fue obedientes. Escucharon la palabra. Fueron 4 palabras proféticas, 4 instrucciones que dio al pueblo de Israel. Eso fue el contexto para ellos, ¿verdad? El mensaje de Ageo fue simple, fue apasionado y fue directo. Les invito a que lean Ageo capítulo 1, versículo 8. Pueden estudiar. Es muy chiquito el libro de Ageo. Hay instrucciones directas, hay claves. Y él escribe a Zorobabel. ¿Zorobabel quién es? Zorobabel es el gobernador de Judea. Él es descendiente del rey David. Él está a cargo del pueblo para levantar y reconstruir. Pero pusieron como una pausa a la construcción. Pusieron una pausa a la visión. Entonces Ageo recibe instrucciones de Dios y escribe a Zorobabel. Y fíjese lo siguiente, por el acto físico de realizar la construcción del templo, el pueblo comenzó a indicar un cambio en su vida espiritual. La construcción del templo en lo físico fue solamente como una expresión hacia afuera de la reconstrucción de lo que Dios estaba haciendo por dentro del pueblo. Yo no creo que es algo que tomamos a la ligera. No es algo casual que estamos reconstruyendo también, haciendo la construcción en nuestra iglesia físicamente. Pero más importante que una cafetería, más importante que retomar los cimientos de esta casa que estaba en pausa por varios años, la escuela de música y la cafetería para alcance y misionera, que de cierta manera estaba en pausa la expansión de nuestra casa, de plantar otras iglesias, de plantar nuevas obras, pero ahora activamente y aplicamos la palabra que Dios está llamando en nuestra iglesia. No solamente vamos a ver cosas en lo físico como la construcción del nuevo local, de levantar y rentar nuevos locales en el futuro para tener nuevas obras y nuevas iglesias, sino lo más importante es la reconstrucción de nuestro corazón.
que Dios está dándonos los cimientos. Hay familias que están siendo añadidos a nuestra casa y Dios quiere decirlos. Hay personas que han formado parte de la casa por muchos años, pero Dios quiere hablarte y decirte, si permites que Él nos humille bajo la misericordia, la mano poderosa de Dios, va a reconstruir de alguna manera tu fe, va a edificar algo distinto. No va a hacer algo como del pasado y hacerlo como otra versión. Natán, versión 2.2. No, dice, voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo distinto. Si tú permites que la palabra de Dios penetre tu corazón, no solamente va a reconstruir, sino va a poner más firme los cimientos que muchos de ustedes ya tienen, pero va a purificar, va a limpiar y le va a levantar algo totalmente distinto, totalmente nuevo. No solamente por el acto físico se va a realizar la construcción, sino que nuestra vida espiritual va a cambiar por causa de lo que estamos caminando y aplicando. De la devoción hacia sí mismo, el pueblo estaba enfocado en sí mismo, se convirtió una devoción hacia la devoción 100% y total para Dios y su reino. Dios desea hacer algo distinto en tu vida también. Quizás vienes de un trasfondo donde hay un mayor enfoque en tu sentir, un mayor enfoque en tu empresa, en tu negocio, en tu matrimonio, en tu familia. Y Dios quiere decirte que si tú das un mayor enfoque a su reino, si tú das un mayor enfoque en lo que Dios tiene planeado para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, como resultado de ello, Dios va a construir nuevamente tu familia, tu matrimonio, tu empresa también. Muchas veces enfocamos hacia adentro, pero Dios está diciéndonos esta año, si enfocamos hacia afuera, el reino de Dios, asegurarnos que otros están bien, otros reciben salvación. Si nos enfocamos en el servicio de otros, Dios va a construir tu templo, tu casa, y los cimientos van a ser más firmes y más fuertes que nunca. Yo estoy creyendo eso con todo mi corazón. El pueblo de Dios, al recibir las palabras de Ageo, cambiaron el sentido, cambiaron la dirección de sus vidas. De vivir enfocados en su propia vida, sus bienes, sus necesidades, incertidumbre, lo que va a pasar para el futuro, a vivir enfocados en el bien de todos y la edificación del templo. Punto aparte, recuerda que el templo en el Antiguo Testamento es una representación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se habla de levantar y edificar un templo físico, en el Nuevo Testamento está hablando de levantar el reino de Dios de la manera espiritual. Hacer discípulos, predicar el evangelio, extender el reino, bautizar unos a otros por agua, a conectar las personas al evangelio, a conectar las personas a la palabra de Dios. Entonces, lo que vemos en Ageo, el resultado de que ellos estaban levantando, reedificando, haciendo la construcción en el templo, físicamente hablando, a caminar por fe y obedecer de esta manera. Dios hizo una restauración, un nuevo nacimiento en el ser, en el ánimo, en sus matrimonios, las familias, aquellos que estaban obedeciendo y caminando conforme a la palabra. Las palabras o las profecías de Ageo fueron 4 en total. Fueron 4 en total. Y son de reafirmación y motivación para realizar la obra de Dios en nuestras vidas y vivir conforme a sus propósitos, no los nuestros. Y aceptar las palabras, a vivir conforme a esa profecía. El resultado fue, recibieron la promesa de Dios. Ahora vamos a ver, ahora que entendemos el contexto, lo que Dios está hablando, vamos ahora a enfocarnos, y quiero leer Ageo capítulo 2,
Para nosotros este año es versículo clave es el 23, pero vamos a tomarlo desde el versículo 20. Ageo 2, 20 al 23. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, en ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador, descendiente del rey David, dile a Zorobabel que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se mataron unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Yo creo, mi esposa y yo creemos que Dios tiene palabra para nosotros este año. Y eso significa varias cosas para nuestra iglesia y para nuestra ciudad. Esta palabra que voy a compartir ahora con ustedes son mis notas, son colaboración de notas de mi esposa, notas mías. Desde noviembre estamos orando, estamos añadiendo, estamos acomodando esto. Lo voy a compartir en un orden. No es como una prédica normal, por decirlo de esa manera, porque es más como una declaración de lo que nosotros sentimos y creemos que el Espíritu Santo está hablando para nuestras vidas, pero más enfocado en la vida de gente en la roca para nuestra iglesia. Hay ciertas aplicaciones, hay muchas cosas que vamos a ver más al fondo, pero lo que vamos a compartir, lo que voy a compartir ahora, vamos a estar viviendo y mirándolo, meditándolo para las siguientes series a lo largo de este año, que viene y se derive de esa palabra. Entonces, el que tiene oído, escuche lo que el Dios quiere hablar en nuestra iglesia, y vamos anotando y vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿qué representa eso para nosotros? Recuerda, una palabra profética es útil para nuestras vidas porque da fundamento y razón de el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué tenemos esa serie? ¿Por qué tenemos esos grupos? ¿Por qué tenemos ciertos estudios bíblicos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como gente en la roca? Pues va conforme a la visión y la palabra que viene de la misma palabra de Dios, que nos da visión para caminar. Y eso edifica nuestra fe y cómo vamos caminando viviendo por fe. Y toma nota también, eso es para todos. ¿Sí? Para que no vamos saliendo con ideas místicas y cosas así, no. Una palabra profética es útil solamente a nivel de su aceptación y la aplicación en tu vida. Solamente escuchar ahora lo que representa para nosotros esa palabra, esa escritura, lo que sentimos y percibimos nosotros, no significa realmente nada si tú no crees en la palabra de Dios o no lo recibes para ti mismo. Solamente escucharlo y ponerlo en tu playlist y decir, gloria a Dios, yo lo recibo, pero sin estudiarlo, sin meditar en ello, sin profundizarte en ello, sin caminar en las series siguientes que vienen a lo largo de los siguientes meses. De hecho, ya tenemos las series planeadas hasta casi todo el primer semestre, un conjunto de varios grupos también. Unos estudios que vamos a hacer como iglesia, ¿ok? Entonces, eso no va a ser, no es una varita mágica que, ¡pam!, ya todo bien y ya ahora somos del anillo de Dios. O sea, sí, pero no. ¿Sí me explico? Solo escuchar esa palabra no traerá cambios permanentes en tu vida hasta que lo recibes como algo tuyo. Hasta que lo crees por fe que esa palabra es para ti y para tu familia. Cada quien es responsable de recibirlo por su propia cuenta y nosotros te invitamos a caminar en ello junto con nosotros.
Lo que puedo decir, si no sabes cómo aplicarlo, aquí estamos, tenemos discipulado. Vamos a tener los grupos a partir del mes de febrero. Vamos a tener un estudio que va en conjunto de esa palabra al año. Y de hecho, nuestra visión, nuestro plan, mi anhelo es abrir ciertos grupos también que vamos enfocados desde los más pequeños hasta los más grandes en esa palabra, para entenderlo bien. Va a durar, en febrero vamos a lanzar unos grupos que va a durar aproximadamente unos 6 semanas. De verlo tal cual, paso por paso, de cómo podemos aprender de ello. Entonces, ahora bien, ¿qué representa para nuestra iglesia 2025? Esa palabra para 2025. Primero, lo que Dios hizo antes, lo volveré a hacer, pero con mayor gloria, con mayor excelencia, con mayor atención. Yo creo que por esa razón también un resultado de ello no es todo lo que quiere decir, pero una manera de verlo en la actualidad es retomamos la cafetería y retomamos la escuela de música, que va a ser un centro cultural, y también nuestro anhelo es que hay clases de idiomas, clases de currículum para apoyar a personas a avanzar en sus estudios escolares, etcétera. También música y otros talleres y otras cosas que podemos ofrecer, ¿verdad? Pero lo que Dios hizo antes lo va a rehacer, o sea, va a renacer, pero va a ser mayor y mejor como antes. Número 2, escucha bien, la medida de fe debe corresponder a la medida de obediencia. Entonces la promesa de Dios va a ser aún más evidente al nivel de la obediencia que tú aplicas a la palabra. Porque vemos el contexto. Dios diciendo que tú eres mi sello, tú eres mi anillo, tú eres la representación de mi reino en la ciudad. Ahorita voy a hablar qué significa eso. Pero eso no viene sin el sacrificio de obedecer. La promesa es la autoridad que yo puedo hablar, que yo puedo ejercer por fe, la autoridad del reino de Dios, caminar en autoridad divina, solamente viene como resultado del nivel de cómo caminar por fe y obedecer a lo que la palabra nos enseña, a lo que tus líderes te enseñan, a lo que tus autoridades te dicen. Si no aplicas lo que dice, joven, lo que dice tus papás, esposa, lo que dice el esposo, familia como un conjunto, lo que llega a un acuerdo, lo que dice tus jefes, lo que dicen las autoridades, lo que dicen los pastores, el líder de grupo, el coordinador de ministerio. Si no aplicas en lo más mínimo lo que dice ellos, no puedes ejercer la autoridad divina a otro nivel. Que no se equivoquen. Pero ¿por qué caminaron con la promesa de Dios, con la autoridad divina de Dios? ¿Por qué? Porque el pueblo escuchó. No dudaron. Y Dios hizo grandes hazañas a través de cada uno de ellos, reedificando el reino, reedificando el templo. Recuerda, el pueblo se hizo caso. ¿Van a hacer caso este año? No me contesten ahorita. Número 3. Primer palabra de Ageo llega el 17 de octubre. Esas fechas son muy interesantes, no tengo tiempo para hablar de ello históricamente, de profundizar en eso, pero lo vemos en Ageo 2, capítulo 2, versículo 1 al 9. El mensaje fue escrito primero para el gobernante, los líderes, los que están gobernando, los pastores, líderes de grupos, papás, jefes, empresarios. Si tú estás gobernando a cierto nivel, tienes esa influencia, estás caminando con otros, la palabra fue, estúdialo, Ageo 2, 1 al 9, ser fuerte. La palabra fue el gobernante, Zorobabel, representante, ser fuerte en medio de ese tiempo. Y el sacerdote escribió que su fe, camina por fe y no teman. Camina fuerte, que tus pies están en la roca, tenga fe
y no temen. Va a ser un año que tu fe va a estar puesto a prueba. Que tu matrimonio va a estar puesto a prueba. Que tu empresa va a estar puesto a prueba. Ser fuerte. Camina como autoridad de Dios. Somos representantes de su autoridad. No temen. Los que temen, los que dudan, se quedan atrás. Básicamente. No temen. Número 4. Fue escrito la palabra de Zorobabel el 18 de diciembre. Ageo 2, capítulo 10, versículos 10 al 18. El mensaje dice de escasez a bendición. Si lees el contexto, lo que está hablando es eso. Hay escasez, te voy a llevar de escasez a bendición. Si tú obedeces la palabra, si tú lo recibes en tu vida, vas a ver un cambio drástico a lo largo de este año. Lo creo con todo mi corazón. Quema mi espíritu cuando lo digo. Hay promesa para la semilla que aún está en el granero. Hay cosas que tú has guardado. Hay cosas que promesas que Dios te ha dado, que no lo has visto aún. Todavía no cosechan su grano. Está guardado. Aún el grano aún no fue plantado y aún no da su fruto, pero el Señor lo bendecirá. Lo que tienes en el granero recibirá también bendición. Ese mensaje, si leemos y estudiamos la palabra, los mensajes de Ageo, llegó cada 2 meses. ¿Sí? Fue una palabra y después un mensaje llegó 2 meses después. Fue 4 palabras a lo largo de 4 meses que el Señor habló al pueblo de Judea, o sea, del pueblo de Dios. Yo percibo en mi espíritu, lo noté para que pueda decirlo bien. Percibo en mi espíritu que cada 2 meses verás cambios distintos en tu vida espiritual, en tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio, también en tu trabajo. Si obedeces lo que el Señor te ha mandado hacer, cosecharás de donde no has sembrado. Ser valiente, ser fuerte, no temen, caminen por fe. De hecho, Jesús dijo lo mismo. Es una confirmación de las palabras de Jesús a esa misma palabra en Ageo. Juan 4, 37, 38 dice Jesús, porque en este caso es verdad lo que dice el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Está hablando del ministerio. Está hablando del trabajo. Mi esposa y yo, ustedes, esta casa, aquellos que van caminando conforme a su fe, Dios va a bendecir incluso en lugares, en áreas donde no has sembrado. Es una palabra que Dios está diciéndonos. Número 5, Ageo 2:22. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Ahora, necesito tener mucho cuidado con lo que voy a decir. No tomo eso a la ligera. Yo creo que el Señor va a juzgar cada palabra que estamos diciendo. Está siendo grabado para que cada uno de nosotros en unos meses, en unos años podamos regresar y ver si es cierto o no. Yo no me considero como profeta, pero yo percibo que Dios tiene una palabra profética en ese sentido. Yo no entiendo, yo no sé a qué nivel se aplica. No voy a meterme en declaraciones políticas, ni mucho menos, pero algo que yo percibo este año es que veremos grandes cambios en la política mundial, tanto como nación, también como Estado, y puede llegar al nivel de nuestra ciudad. Hay que estar listos y preparados. Dios va a permitir grandes cambios. De hecho, en esa parte no lo hablé eso con nadie, ni tampoco con mi esposa. Lo puso guardado en mi corazón, lo anoté en mis notas y escuchamos unas declaraciones también en la conferencia donde estábamos de líderes grandes de ministerios
distintos, tanto en Estados Unidos y alrededor del mundo, que estaban diciendo algo similar. Que miles o millones de personas van a llegar a conocer a Cristo Jesús, pero no va a ser de la manera como creemos. Que países enteros van a cambiar sus normas. Ciudades enteras van a cambiar sus normas. Cosas van a cambiar. Yo no sé el por qué o la razón por qué van a cambiar. Eso necesitamos tener discernimiento y orar y buscar al Señor. Porque históricamente, cuando vienen cambios a nivel nacionales o a nivel de Estado, es por distintas razones. No tengo tiempo para hablar de ellas, pero incluye una de las razones es persecución. Pero va a haber algo. Yo creo que estamos a punto, escuchamos de un señor que es profeta también, compartió varias declaraciones que Dios puso en su corazón, pero estamos a punto de experimentar un gran derrame del mover del Espíritu Santo de Dios, donde muchas personas van a recibir salvación. ¿Cómo llega a este medio? No sé. Pero dice que, en otras palabras, yo sentí eso en mi espíritu, yo escuché eso en mi espíritu por los últimos meses. Mi espíritu dice lo siguiente, el Espíritu Santo hablando a mí, dice en lo siguiente: las llaves de la ciudad han cambiado de autoridad y de dueño. Por muchos años, Satanás ha tenido la autoridad en nuestra ciudad, pero va a llegar a cierto nivel que la fe, conforme a la fe de muchos de nosotros y nuestros hermanos que están escuchando la palabra, el Espíritu de Dios en otras iglesias en nuestra ciudad, se va a aumentar. ¿Por qué? Porque el dueño de la ciudad se ha cambiado. La autoridad de la ciudad para abrir y cerrar puertas ha cambiado. Y ahora vamos a cambiar las cosas conforme al reino de los cielos. Y Dios va a bendecir y caminar con aquellos que están caminando con esa autoridad. Porque después dice, punto número 6 que tengo en mis notas, cuando eso suceda, cuando vemos el cambio de autoridad, el sentir de la autoridad, yo no sé a qué nivel y cómo se va a aplicar y cómo vamos a verlo, no entiendo, yo no sé, pero va a haber un cambio de autoridad en nuestra ciudad. Yo creo que Gente de la Roca también es clave para caminar y demostrar, expresar eso, de alguna manera, ¿ok? Cuando eso sucede, dice la palabra de Dios, cuando hay ese cambio de autoridad, y ya ha pasado, ya está pasando. Dice Jesús, disciernen los tiempos. Ve el clima espiritual de nuestra ciudad, el clima espiritual de tu casa, que nadie está apartado, sino todos están conectados. Cuando sucede ese cambio, dice el versículo 23, te haré como el anillo, como mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. ¿Lo crees? Lo creo con todo mi corazón. Gente de la Roca tiene un papel en la ciudad. Algo sucede ahora mismo, a lo largo de este año, que vamos a ver un aumento de autoridad, un cambio de autoridad. Vamos a caminar y vamos a ver salvación, yo creo, como nunca. Vamos a ver familias restauradas como nunca. Vamos a ver que este local no va a ser suficiente para recibir las personas. Vamos a necesitar 1, 2, 3, quizás, yo creo con mi corazón, 4 iglesias más, quizás más, por lo que Dios va a derramar en nuestra ciudad. Y vamos a hacer un medio, no el medio, un medio para recibir la cosecha. Porque tú y yo vamos a caminar con la autoridad como un anillo en el dedo del Señor. Un anillo con mi sello oficial, dice el Señor. ¿Qué significa eso? El significado del anillo con sello oficial. En los tiempos antiguos, un oficial, un gobernador, un líder, tenía un anillo con un sello. Y muy a menudo, en lugar de dar su firma por escrito, pusieron un poco de cera calentita, derramado, y en la carta o el sello de un rollo de autoridad para mandar un decreto, lo que sea, lo sellaba con el anillo, con el sello, y así formando un sello en esos documentos, dando la indicación que ese documento, esa carta es respaldado por tal persona, gobernador, rey o reino.
Escucha lo que el Señor está hablándonos. Si lo crees con todo tu corazón, yo sí lo creo, que Dios está diciendo, si tú obedeces, si tú caminas conforme a esa palabra en tu vida, tú eres como ese sello que yo voy a demostrar al mundo que yo te respaldo. ¿Qué quiere decir? Dios nos dice, el que tiene oído escucha. A la medida de tu fe, a la medida de tu obediencia, cuando ves los cambios de autoridad, cuando eso suceda, te haré como el anillo con mi sello oficial. Serás mi representante en León y a las naciones. Cuando el mundo cae en caos, tú serás mi demostración de paz al mundo. Cuando el mundo cae en odio, tú serás mi demostración del amor al mundo. Cuando el mundo se levanta con orgullo, tú, mi iglesia, serás ejemplo de humildad. Cuando hay escasez, tú cosecharás donde no has sembrado. Cuando tú hablas, será como si yo hablara. Cuando tú oras, será como si yo orara. Somos uno y el mismo, unificados. Mi espíritu con tu espíritu es uno solo. Wow. La pregunta clave para nosotros es lo siguiente. Y déjame decir, eso conlleva mucha responsabilidad. Y nada de las cosas que he dicho lo digo a la ligera. La pregunta es lo siguiente. ¿Tu vida refleja eso? ¿Tu vida refleja que Dios respalda cada palabra que dices? Cada decisión que tomas? Cada cosa que estás analizando, deseando hacer, lo que vas a realizar este año es respaldado por la palabra de Dios. Es como cuando tú hablas, cuando tú ejerces autoridad en cualquier círculo de influencia, que sea familia, que sea trabajador, que sea empresario, que sea esposo, que sea esposa, que sea pastor, líder. Cuando tú ejerces la autoridad que Dios te ha dado como hijo, hija de Dios, es como si fuera Dios haciéndolo. Tu vida refleja ese nivel de compromiso, tu vida refleja ese nivel de autoridad. Yo quiero ser honesto, en algunas áreas el mío sí, pero otras áreas no. Entonces, este año, déjame decir, que mientras todos, el liderazgo de nuestra iglesia, yo con mi esposa y cada uno de nosotros desea que caminar en eso, este año el liderazgo de nuestra iglesia se compromete a darte las herramientas que necesitas para ser esa persona, para que seas esa familia. Que cuando tú hablas es como si fuera Dios hablando. Que cuando tú oras es como Jesús mismo está orando a través de ti. Que nosotros seamos el pueblo, que nosotros seamos una iglesia que camina por fe, y no solamente por fe, que sino caminamos con la autoridad divina de Dios. Echamos fuera demonios, incluso levantamos muertos, hacemos discípulos, y cosas que realizamos, tanto negocio, tanto familia, tanto ministerio, si fuera como Jesús mismo estaba dirigiendo esta casa, como el Espíritu Santo está dirigiendo cada acción que tú y yo tomamos. Y como seres humanos necesitamos gran ayuda, porque no es por obras para que nadie se acte. Yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Necesito yo, tú necesitas depender de la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y que Jesús mismo entra a tu vida, te cambia, te renueva para que tú y yo podamos ser nueva criatura, la iglesia que camina con autoridad divina. Amén. ¿Están conmigo? Nos ponemos de pie, por favor. Y antes de orar, yo quiero decir lo siguiente. La pregunta es lo siguiente para nosotros. ¿Esto qué significa para nosotros? ¿Qué te pide Dios? ¿Dios habló a tu corazón? ¿Hay algo que tienes que corregir? Dios está buscando por un pueblo santo. Dios quiere purificar y hacer la santidad como una prioridad en tu corazón, en tu vida. Restauración. No solamente restauración, pero un renacer. Fidelidad.
un nuevo pacto. Un pacto con Él. Nuevo pacto no solamente con Él, pero un nuevo pacto con su casa, un nuevo pacto con su iglesia. Hay varias familias que han sido destruidos por causa de liderazgos o iglesias, y déjame decirte, perdón que fuiste lastimado, pero no fue Dios. No permites que unas malas experiencias indica el futuro de cómo tú vas a crecer y caminar con Dios. Porque Jesús estableció su iglesia y es el año de ver la autoridad de su casa. Esa autoridad divina, en lo que estoy hablando, no se aplica solamente a un individuo, se aplica a las personas que están caminando con pacto en la casa de Dios, pacto como familia de Dios. Que a pesar de lo que va a pasar, yo tengo pacto con esta casa, yo tengo pacto con mis hermanos en la fe, tengo pacto con mi esposa y yo no voy a echarme para atrás. ¿Están de acuerdo? Comprométete, no temes. Un gran herramienta que usa Satanás para frenar tu vida espiritual es el temor. Orgullo y temor. Rómpelo el día de hoy en la presencia del Señor. Toma ese paso, haz un compromiso con Él. Decir, ¿sabes qué? Este va a ser el mes que me voy a bautizar. Este va a ser el mes que yo me enlisto como un miembro de esta casa espiritual. Espiritualmente, orando por, siendo parte de, físicamente, usando mis dones y mis talentos, económicamente, compartiendo mis bienes para la casa, para avanzar el avanzamiento del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque León, Guanajuato necesita una iglesia que camina con autoridad divina. Personas necesitan conocer, personas que no son llenos de soberbia, sino están caminando con humildad y autoridad. Si eso eres tú, levanta tu mano. Si estás mirando en Campus Online, escríbenos, pone un like, levanta las manos, haz reacción con un emoji, un corazón. Estamos aquí, el equipo de oración ya viene. ¿Por qué estamos aquí como personas? Estamos aquí para orar junto contigo. Porque es difícil las cosas solos, pero orar unos por los otros. Si tengas cualquier necesidad, aquí estamos para orar junto contigo. Decimos, gracias Señor. Gracias Jesús porque estás hablando en nuestra iglesia. Gracias por cada familia que forma parte de esta casa. Y gracias también Jesús por las familias que están tomando decisiones, por los individuos que están tomando decisiones ahora mismo a formar y ser parte de esta casa espiritual. También damos gracias Señor por adelanto. Por cada salvación, por cada familia que vas a traer en las siguientes semanas, meses y a lo largo de este año, que se van a añadir a esta casa espiritual. Bendice Señor la cafetería, bendice Señor estos momentos de escuela y centro cultural donde podemos tener estas comunicaciones y conexión con nuestra comunidad. Bendice a los graneros de mis hermanos, que ellos van a cosechar donde no han sembrado. Y tú, Señor, vas a traer un aumento de bendición a cada uno que está caminando conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por considerarnos, por recibirnos y ponernos como un anillo en tu dedo, que estamos cerca de ti. Escucha, iglesia, Dios no está lejos. Dios está cerca y está llamando que regreses a casa y camines con Él, para que podamos caminar con la autoridad que Él ha dado a cada uno de nosotros. Damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oramos y decimos, amén, amén. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Qué bueno que están conectados el día de hoy. Aquí vamos a estar próximo domingo. Celebramos 19 años como Iglesia Gente de la Roca y caminamos con mucha anticipación con esa palabra del 2025. Que Dios les bendiga.